Gracias. Bien, habíamos dicho la importancia, ¿no?, de poder reconocer algunos síntomas para evitar los daños mayores, sobre todo para evitar, por ejemplo, les decía, en un accidente cerebrovascular, una intervención rápida va a hacer que la limitación del daño, ¿no?, sea mucho mayor. Bien, luego tenemos lo que es prevención terciaria, y acá vamos a tener lo que es la rehabilitación, que es el quinto nivel de prevención. Como ustedes han ido viendo, en cada uno de los procesos o de los niveles, vamos a tener prevención, ya sea para evitar enfermarnos, para limitar el daño, ¿no?, o para recuperar aquello que hemos perdido, o para adaptarnos, ¿no?, a esta nueva condición, porque a veces el daño que yo pueda tener con una enfermedad, ¿no?, me va a limitar, me va a dejar con alguna incapacidad, pero ¿qué es lo que hace la rehabilitación? Me ayuda, ¿no?, a adaptarme a esta nueva forma de vida que tengo. No sé, no puedo usar un brazo, yo siempre comía con el derecho, bueno, ahora voy a tener que aprender a usar el izquierdo. Entonces, me enseña a adaptarme, ¿no?, a esta nueva condición. O a usar, por ejemplo, un bastón, o si tuve un accidente, tuve un daño mayor y quedo en silla de ruedas, bueno, aprender a moverme, a desplazarme con este instrumento. Bien, entonces, en este quinto nivel de prevención vamos a tener la rehabilitación, que van a ser aquellas medidas encaminadas a reducir las secuelas y las discapacidades, bien, a minimizar los sufrimientos que me va a causar y que me causa la pérdida de salud. Chicos, imagínense que podía caminar, podía correr, podía hablar, etcétera, y de un momento a otro puedo no poder hacer estas cosas. Entonces, todo el problema físico, motor que voy a tener, pero también esta parte psicológica, ¿no?, que se va a dañar, porque es muy terrible, bueno, sentirse que no puedo ser autosuficiente. Bien, y como les decía, facilita la adaptación a las personas que van a vivir con cuadros incurables, ¿no? También nos decía la compañera, por ejemplo, quien tiene HIV, bueno, o VIH, se tiene que acostumbrar a esta vida, tiene que tener toda una serie de atenciones y tomar siempre su medicación, como una persona que tiene diabetes, o sea, siempre estar atenta a la dieta, estar atenta a colocarse la insulina, etcétera. Bien, así que piensen todo una vida nueva con muchas limitaciones, pero que en sí la puedo sobrellevar. Bien. Entonces, dentro de la prevención terciaria teníamos esto, ¿no?, que vamos a hacer, que es este quinto nivel de prevención, donde vamos a tener la rehabilitación, ¿bien? Y acá, ¿qué es lo que nos va a permitir? Vamos a hacer todas estas acciones que van a estar brindadas a las personas para utilizar sus capacidades remanentes, o sea, todo aquello que yo tengo, que lo pueda usar y que me pueda reintegrar nuevamente a la sociedad. Bien, ese es el objetivo en sí. Bien, entonces, a modo de resumen, vamos a ver este cuadro, ¿no? Esta historia natural de la enfermedad con estos niveles de prevención. Vamos a ver que hay interrelaciones entre el huésped, de la gente y todos estos factores ambientales para producir estímulos. Y a esto lo vamos a llamar periodo prepatogénico. Bien, en el periodo prepatogénico vamos a hacer promoción de la salud. Bien, y en esta promoción vamos a tener protección inespecífica, específica. Bien, esto es la prevención primaria. Bien, aquí en el periodo prepatogénico tenemos esta prevención primaria, que vamos a tener un primer nivel, un segundo nivel, pero es todo en sí primaria. Bien, luego, ¿no?, sigue avanzando y vamos a tener esta
incubación, como decir, está incubando y no tenemos síntomas claros de la enfermedad, vamos a tener esta etapa subclínica, ¿bien? Y ¿qué va a ser? Vamos a ir en el proceso donde vamos a tener la reacción ya del estímulo, y a esto lo vamos a llamar periodo patogénico, ¿bien? Con una etapa subclínica, pero que luego va a tener la aparición de la etapa clínica, donde vamos a tener los síntomas y los signos, ¿no? Y lo vamos a llamar estado clínico evocante, o sea, vamos a tener todos los signos y síntomas. Bien, y esto lo llamamos en el periodo patogénico un diagnóstico precoz o temprano y un tratamiento oportuno, o la limitación del daño. A esto lo vamos a llamar prevención o secundaria. Bien, tenemos, recuerden, periodo patogénico, la tenemos acá, ¿no? Vamos a tener promoción de la salud y protección inespecífica y específica. Periodo patogénico, dividido en dos, diagnóstico temprano y oportuno, donde tenemos la incubación en la primera parte, donde no tenemos los síntomas claros, y luego vamos a tener en sí la enfermedad, vamos a limitar el daño. Ya esto llamamos prevención secundaria. Bien. Ustedes en el apunte tienen este cuadro, les recomiendo que lo vayan mirando, ¿no? Y vayan uniendo todo lo que hemos visto así en la clase. Luego vamos a pasar a este periodo postpatogénico, en que vamos a tener recuperación, o vamos a quedar con una discapacidad o una deficiencia. Y aquí lo que vamos a hacer rehabilitación, ¿bien? Para recuperar, y a esto vamos a llamar prevención terciaria, ¿bien? También piensen que si esto se sigue, ¿no? Podemos llegar a lo que es la muerte. Bien. Entonces, esto sería, así, en resumen, los niveles de prevención: prevención primaria en el periodo prepatogénico, prevención secundaria en el periodo patogénico, y en el periodo postpatogénico la prevención terciaria. Y a todo esto lo llamamos niveles de prevención. Bien, pero recordarse siempre que todo esto está presente en un contexto social, político y económico. O sea, todas estas cosas van a influir, ¿no? en mi vida, y va a ser que va a depender de donde yo viva, en qué sociedad esté presente, cuáles son las políticas de salud que se aplican en este contexto, cómo va a ser el nivel económico de la nación y del ambiente donde yo vivo, que van a condicionar a mi salud. Bien, entonces por eso decimos que la pobreza, ¿no? En algunas zonas del mundo y en algunos puestos también de nuestra nación, es la peor enfermedad que podemos tener. ¿Por qué? Porque va a ser causa también de muchos daños a la salud y al estado de las personas. Bien. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Está claro? Si no, hay que irlo leyendo, ¿no? Y afirmando, pero creo que esto va haciendo a que nosotros vamos entendiendo un poco cómo es este concepto de salud, de enfermedad, todo este proceso de la salud de la enfermedad, y cómo empieza la historia natural de la enfermedad. O sea, nosotros con esto nos damos cuenta de que hay todo un proceso, ¿no? De cosas que se van desarrollando a mi alrededor y que hacen, ¿no? Que tenga salud o no la tenga. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo intervenir como personal de salud y también estar atento a mi propia vida? ¿Preguntas? No. No. No, no, profe. Vamos a ver cuando yo pregunte en el examen. Ay, ¿por qué no le pregunté? Me va a decir, bien. Es probable, es Es probable, sí. Dentro de lo que tienen ustedes, ahí teníamos la unidad 1 y 2, lo que eran los procesos de salud, de enfermedad, etc. Y luego tenemos, a ver, que me fijo, yo les había dejado la unidad 2 para que la vayan leyendo, ¿no? Sí. Bien.
¿Y qué leyeron de ahí? Mediciones. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, un poco yo les voy a les voy a hablar sobre todo de, de esta segunda unidad que nos va a hablar. Nos habla de indicadores de salud, de conceptos y todo. A esto nosotros llamamos epidemiología. ¿Bien? La epidemiología, ¿qué es lo que hace? Es estudiar, ¿no? Los indicadores de salud, hacer mediciones, y esto nos va a ayudar a, a tener en forma numérica, ¿no? No sé, cuántas personas se enferman, cuántas personas están sanas, ¿no? Cuántas personas mueren, de qué tipo de enfermedad es lo que más enferma una población, etcétera. Entonces, a esto se refiere la epidemiología. Vamos a hacer así un pantallazo rápido de lo que es epidemiología, ¿no? Que nos puede ayudar a entender. A ver si encuentro el apunte. Aquí a primera parte. Bien, les voy a compartir algunas cosas seguramente en el... Presentación. Perfecto. Dejo de compartir, no sé lo que le pasó a mi pedagogía. Está un poco lento mi computador. Bien, acá tenemos una muestra. Yo les puse todo este PowerPoint en la plataforma, luego se los voy a habilitar, ¿no? Hay algunas cosas que no son necesarias que vean, pero así para que tengan una idea. Bien, etimológicamente, epidemiología significa y proviene del griego, ¿ya? Donde epi va a significar sobre y demos pueblo. Entonces, y luego que es estudio o tratado, entonces esto es el estudio, ¿ya?, que se efectúa sobre una población y referente a estos procesos de salud de enfermedad. Entonces, ¿se dan cuenta entonces por qué miramos todo este proceso de salud de enfermedad? Es para poder entender también esto y decir, bueno, la enfermedad se desarrolla de tal modo. Bien, en la epidemiología es una ciencia que estudia, bien en forma científica, sistemática, cómo se distribuye, o sea, la frecuencia y el patrón de determinantes. Esto quiere decir de qué, de causas, de factores que van a producir la enfermedad. Bien, entonces, esto nos va a ayudar a darnos cuenta cuáles son los factores, ¿no?, o los grupos sociales que van a estar en mayor riesgo o que van a sufrir una variación, etc. Estos estudios se están haciendo, y uno tiene que tener una constante en esto de la vigilancia epidemiológica. ¿A qué me refiero? Esta ciencia y esta parte de la salud tiene que estar siempre atenta a cómo está la población y cómo está su salud. Nosotros nos vamos a fijar en 3 variables que son muy importantes, que es el tiempo, el lugar y la persona. O sea, ¿cuándo ocurren los hechos? Bien, en el tiempo, bien, en qué lugar, dónde, cómo, y en qué tipo de personas. Bien, esto también es muy importante. El tiempo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en primavera, ¿de qué nos enfermamos más fácilmente? Las alergias. Las alergias. Sabemos, ¿bien? Entonces, uno... La gastroenteritis. Cuando empieza el calor y todas esas cosas, eso viene más para el verano, etcétera, ¿no?
sabemos que en ciertas épocas del año van a haber apariciones de ciertas enfermedades, de ciertos problemas. Sabemos que en el invierno, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Gripe. Las gripes, Gripe. los resfríos, etcétera. Sabemos, este año en el invierno, los hospitales, ¿no? Las guardias sobre todo que estuvieron con broncolitis de los niños, muchos problemas respiratorios de niños pequeños. Y este año se agudizó un poco más porque, bueno, recuerden que estuvimos en un tiempo de pandemia donde estuvimos aislados. Uno a veces en la relación con los demás va desarrollando defensa, ¿bien? Porque su cuerpo se va fortaleciendo. Y esto no pasó, ¿no? En 2 años de aislamiento que tuvimos. Bueno, también vamos a ver las determinantes, o sea, cómo se enferma, quién se enferma, por qué se enferma. Esto también es importante, ¿bien? Esto de la evolución histórica quiere decir que no es desde ahora esto, chicos, esto apareció y ya desde la antigüedad fuimos descubriendo que habían estudios. Piensen, antes de Cristo, Hipócrates, el padre de la medicina, ya había hecho, ¿no? Algunos estudios y se había dado cuenta que en el aire, en las aguas y en los lugares, ¿no? Estos influían para que nos enfermara. Y esto era, él dice, no, acá no hay nada sobrenatural, no es que los dioses se enojan con nosotros, porque acuérdense que los antiguos le echaban la culpa a los dioses, o en nuestro tiempo de era cristiana era Dios el que me mandaba la enfermedad y me castigaba. Y muchas personas todavía lo piensan así. No, Dios me castigó, ¿qué habré hecho? Pobre Dios, ahí le echan la culpa de todo. Pero no, esto es algo muy concreto y humano, ¿ya? ¿Qué pasa? O sea, nosotros somos personas biológicas que estamos, ¿no? A la merced de los microorganismos que existen en la naturaleza. O sea, aquí no hay nada de sobrenatural. Bien, así que desde la historia, ya en la antigüedad, esto se venía observando y que el aire podía estar contaminado, las aguas podían estar contaminadas, los lugares, y ahora nosotros sabemos que en el agua, en el aire, en los lugares, ¿no? Hay microorganismos que nosotros no vemos, pero que están ahí. Bien, también Galeno, ¿no? Ya después de Cristo, ¿no? Nació con esta noción que el estilo de vida de nosotros puede influir mucho en nuestra salud. Bien, desde que se descubrió el microscopio, también empezamos a tener otra visión, ¿no? Porque empezamos a ver que hay muchos microbios que nosotros nos vemos con nuestros ojos, pero que están ahí presentes y que producen enfermedades. Entonces, ¿cómo a través de la evolución histórica esto se ha ido dando y se ha ido fortaleciendo? Por ejemplo, Pasteur, que demostró con la inmunización que podíamos cambiar las cosas. Por ejemplo, cuando se hizo la vacuna para la rabia y después la pasteurización de los alimentos, etc. O sea, vean cómo todo esto fue variando. Bien, también estos estadistas, ¿no? Que hicieron que nacieran las estadísticas vitales. ¿Por qué? Porque fueron cuantificando los patrones de nacimiento, de muerte. Y ahí cuando hablamos de indicadores que son positivos o negativos, vamos a hablar de esto. Por ejemplo, un indicador positivo, bueno, es la salud, cómo se mantiene la gente, los nacimientos, etcétera. Pero negativos, por ejemplo, la mortalidad, de qué se enferman las personas, etc. Pero esto nos permite medir, ¿bien? Cómo nuestra sociedad o nuestro ambiente se va relacionando. Y aquí también, por ejemplo, Brown, ¿no? Cuantificó los patrones de nacimiento, de muerte, cómo ocurre la enfermedad, la disparidad que había por género, por edad gestacional, quién se muere más, los niños de 0 a 28 días o mayores o ya mayores de 1 año, quién mueren más, los que nacen en un hogar que tienen posibilidades
o los más pobres, etcétera. Todo esto es muy importante, ¿bien? También la evolución histórica, por ejemplo, en este señor Snow, que el padre de la epidemiología de campo, lo que hizo fue, este señor no era un médico, era un estadista, ¿bien? ¿Y qué es lo que hizo? Él observó, solamente observó, esto fue en la época en que hubo una gran epidemia de cólera en Londres, ¿bien? Y este señor, ¿qué hizo? Fue observando que la gente que bebía agua de un pozo determinado se enfermaba. Recuerden, chicos, que nosotros ahora estamos acostumbrados a que hay el agua, la tenemos, abrimos el grifo, la canilla y tenemos agua. Antes no, había que ir al pozo de la ciudad a buscar el agua. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Todas las personas que tomaban agua de ese pozo, bebían el agua, se enfermaban y morían. Entonces este señor hizo la relación y observando, ¿no?, en el campo, o sea, viendo concretamente, pudo deducir que la causa, ¿no?, estaba ahí, en el agua. Y claro, se había contaminado este pozo, ¿no? El agua se había contaminado con las napas, porque recuerden que también esto de si no había cloacas, entonces había pozos negros y las napas de agua se contaminaban también con lo que eran las heces. Bien, así que piensen qué importante es observar, ¿no?, para poder a veces descubrir de dónde viene la enfermedad. Bien. Aquí nos dice que cada definición de epidemiología está influenciada por su época. Obvio, ¿por qué? Porque cada época tiene su característica propia. Bien, acá nos dice que la epidemiología estudia el proceso salud-enfermedad de la sociedad, que nos va analizando cómo es la distribución, cuáles son los factores determinantes de riesgo de las enfermedades, cuáles son las lesiones, los eventos, o sea, todo lo que está relacionado, bien, a la salud. Y cómo estas se controlan. ¿Cómo voy a erradicar una enfermedad? Nosotros, por ejemplo, hemos erradicado muchas enfermedades infectocontagiosas con las vacunas, viendo, ¿no?, esta es la protección específica que hemos hecho a través de los años y que ha hecho que se erradiquen de nuestra realidad las enfermedades como el sarampión, la varicela, la rubiola. Existen, pero en menos cantidad, ¿bien? Y no son un problema. ¿Por qué? Porque si nos dan menos fuerte, no con esa letalidad que daban en un pasado, ¿bien? Entonces, ¿para qué nos va a servir la epidemiología? Los campos que esta va a incluir va a ser, sobre todo, va a analizar la situación, ¿no?, en donde está inserta la sociedad, va a vigilar a ver qué enfermedades se van a producir y nos va a ayudar para evaluar qué tecnología voy a usar o qué es lo que necesito. Y también va a hacer investigación. Imagínense que es muy importante saber qué tipo de población tengo, tengo varones, tengo mujeres, tengo adultos, tengo niños. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo sé que si tengo una población en cierta escala de edad, voy a poder, como personal de salud o como responsable de la salud, voy a decir, yo necesito tantas vacunas para esta edad. Necesito, por ejemplo, tengo muchos adultos mayores, yo sé que para el invierno voy a necesitar tantas vacunas para la gripe. ¿Bien? Entonces, por eso es importante. También es importante que los individuos necesitan estar informados de la situación de salud, ¿no? Que esto se debe hacer, esta difusión se debe hacer. Otra cosa, ¿no?, que se usa la epidemiología es para evaluar políticas y estrategias de salud, de modo que yo pueda prevenir. Imagínense cuál fue el gran problema que tuvimos con la pandemia. A ver, ¿quién me dice? A ver. Que no está bien organizada.
para esa pandemia. Ok. ¿Qué más? El tema de las vacunas. El tema de las vacunas, ¿no? O Sí, sea, no alcanza. no alcanzaban y al final el No había recursos. no había recursos. Esto también, ¿no? ¿Por qué? Porque no estábamos preparados ya a esta realidad. O sea, imagínense cómo nosotros fuimos un poco, nos fuimos dejados, porque no supimos leer lo que estaba pasando en el continente europeo, ¿no? Pensando que estamos tan lejos que no nos va a llegar. Y ahora esto no es así. Subestimamos mucho. Subestimamos la situación. ¿Por qué? Porque vivimos en otra realidad. Piensen que en el siglo pasado hubieron grandes epidemias, de las cuales nosotros nos salvamos, pero la realidad del mundo era distinta. No había la velocidad de comunicación que tenemos ahora, uno, no había la velocidad de movimiento que tenemos ahora, la gente no se movía tanto, se movía mucho más en barco, demoraban meses en llegar a otro lado, entonces las enfermedades también demoraban mucho en llegar, ¿bien? Así que La gente no quería el COVID y la mayoría no se vacunó por eso. ajá, Decía que la vacuna mataba. bien. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? Estas determinantes eran diferentes y ahora, en nuestra realidad, muy diferentes. Bien. Entonces, cuando nosotros pensamos, tenemos que ver todo esto. Los principales usos de la epidemiología en salud, bueno, esta identificación de la historia natural de la enfermedad, esto es un poco más de información así general, vamos a pasarlo más, no, por arriba. Lo que nos va a importar mucho es cuánto una enfermedad, cuánto es frecuente, cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué pasará conmigo si me enfermo, ¿no? ¿Cuál es la efectividad de los tratamientos? Bueno, esto es importante que lo conozcamos. Es importante que nosotros tengamos información en salud, ¿bien? Que sepamos, ¿no? Los complementos y qué ciencias nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos mucha más educación y sabemos que una persona, que, por ejemplo, una embarazada, ¿no? Que tenga, que evite ciertas cosas, de modo que su bebé no venga ya dañado desde el vientre, ¿no? Vamos a saber evaluar qué terapia de prevención podemos hacer, por ejemplo, para que la infancia siga mejor. Bien, chicos, vamos a hacer una pausa. Bien, son las 10, 7 tengo yo. Nos juntamos a las 10, 20. Nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Bueno, dale, Dale, gracias. profe. Sí, profe, Bueno, gracias. Profe. nos vemos. Vayan a tomar algo.